Salmo 19. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos todos allí. Salmo 19:12 dice la palabra de la manera siguiente: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Amén. Lea usted, por favor, en voz alta este verso. Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración. Gracias te damos, Dios mío, en este momento, por esta lectura que hemos leído. Yo te ruego que la misma corra y sea glorificada y que haga el efecto necesario en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Dios mío, y te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Y en esta mañana vamos a hablar bajo el tema: el error que costó un reino. El error que costó un reino. Y hermanos, los errores que el ser humano comete siempre conllevan en el futuro a consecuencias terribles. Amén. Todos cometemos errores, todos los seres humanos cometemos errores, pero tenemos que saber que muchas veces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado de los errores que nosotros podemos cometer. Y el error que uno comete, hermano, puede conllevar a le puede llevar a costar a uno quizás un puesto que Dios le haya dado de privilegio, un puesto que Dios en su inmenso amor y misericordia le haya podido dar acá dentro de la iglesia. Y yo con mucho cuidado prestaba atención a las palabras del pastor y a los líderes que se estaban nombrando. Y es un privilegio, amados, cuando nosotros nos dejamos ministrar y nos dejamos llevar por el Señor. Y hay puestos, hermanos, que muchas veces se reciben aquí en la tierra, pero quiero decirle que esos puestos son guiados y dirigidos por el Señor. Pero muchas veces los errores que uno comete, hermano, lo pueden conllevar a quitarlos de ese puesto de privilegio que Dios les ha dado a cada uno de los hermanos. Y quiero decirle, el errar es de humano, amén, pero también errar en contra de lo que está establecido y ordenado en la palabra de Dios, también podemos decir que es un pecado delante del Señor, amén, hermano. Y cuando nosotros hablamos de errar, o cuando hablamos de cometer un error, el error es un dicho o acción equivocada. Amén, hermano. Cada uno de nosotros tenemos que saber que nosotros cometemos muchos errores. Amén. Pero yo quiero que nosotros entendamos que muchos hombres de Dios, Dios los había llamado, Dios los había escogido con un propósito importante. Pero yo quiero también decirle que muchas veces esos hombres que Dios había escogido, amén, para desempeñar desempeñar un puesto que Dios le había dado, cometieron errores y Dios los tuvo que desechar. Dios los tuvo que quitar del lugar donde le había puesto el mismo Señor. Porque yo, como les dije hace rato, hay puestos de privilegio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y quiero decirle que nosotros, hermanos, aún que somos creyentes, que somos, hermanos, salvados por el Señor, muchas veces, hermanos, Dios nos da esos puestos de bendición para cada uno de nosotros. Y quiero decirle que esos puestos que Dios nos ha dado, tenemos nosotros que cuidarlos nosotros mismos. Alabado sea Dios para siempre. Y fíjense que
nosotros vemos aquí en la palabra, cuando dice este verso, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Nosotros estamos, hermanos, en este mundo aprendiendo cada día algo nuevo. Y en los caminos del Señor aprendemos muchas cosas de bendición. Y está establecido en la palabra de muchos hombres de Dios que había escogido el Señor para llevar un trabajo y para llevar, hermano, o hacer un desempeño bien importante. Y yo en esta mañana quiero que tomemos el primer ejemplo de un hombre que Dios lo había escogido, un hombre humilde, un hombre temeroso, un hombre, hermano, que tenía temor muchas veces de estar presentándose delante de la gente. Y le voy a hablar del rey Saúl. Fíjese que el rey Saúl, amado hermano, tuvo un grande privilegio. Cuando Dios decidió, o cuando más bien el pueblo de Israel decidieron ellos mismos no ser gobernados más por el Señor, Dios había escogido un hombre. Porque nosotros sabemos la historia cuando Samuel dice que lo habían desechado a él. Y Dios le dijo, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Pero entonces yo les voy a poner a ellos un rey. Y escogió al rey Saúl. Y resulta que cuando nosotros vemos las Sagradas Escrituras, amados hermanos, Dios lo había puesto en ese lugar de privilegio, el primer rey que había de tener Israel. Y es un puesto, hermano, que muchos hoy en día nosotros vemos por la palabra y quizás dicen, y muchos estarán diciendo, bueno, es un puesto que es de bendición y muchos buscan esos puestos. Pero aquí nosotros vemos en la palabra de que el rey Saúl no estaba buscando un puesto de privilegio, pero Dios se lo dio. Y muchas veces, amados hermanos, el ser humano no busca puestos de privilegio, pero hay momentos en el que Dios le da esos puestos y hay que cuidar esos puestos que Dios les da a uno. Amén, hermano, porque son puestos de bendición y de privilegio. Y resulta que él, hermano, entendió que era Dios que se lo había dado, pero cometió un error: la desobediencia. Fíjense que nosotros tenemos que entender que los errores que nosotros cometemos, hermano, pueden llevar a consecuencias terribles. El error que cometió aquí el rey Saúl fue la desobediencia. Fíjense que nosotros analizamos la palabra de Dios allí en este libro de Primera de Samuel. Fíjese lo que dice Primera de Samuel 15. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre Israel, sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Esta palabra es clave, está atento. Porque cuando nosotros hablamos o escuchamos esta palabra, está atento, esto habla de una obediencia. Y cuando se habla de la obediencia, se habla de la obediencia es de escuchar y prestar atención. Eso es obediencia. Y dice el verso 2: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Eso fue una orden que Dios le dio al rey Saúl. Pero nosotros analizamos la palabra, hermano. Esta palabra, que él no fue obediente a lo que se le había dicho, alabado sea Dios para siempre. Actuó en un modo de desobediencia, alabado sea Dios. Y cuando hablamos de desobediencia, la desobediencia, dice el diccionario, es resistencia a cumplir lo que se le ha ordenado. La desobediencia es resistir a la autoridad. Y fíjese que muchos tenemos que tomar en cuenta que la autoridad que Dios ha establecido hay que respetarla.
La autoridad, hermano, siempre tenemos que tomar en cuenta que es algo que está establecido y que le agrada a Dios. Porque las autoridades han sido escogidas por el mismo Señor. Alabado sea el Señor para siempre. Cuando nosotros hablamos de autoridad es según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. La autoridad es poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o derecho. Es potestad, facultad, legitimidad. Y fíjese que cuando nosotros hablamos de autoridad, Dios le había delegado una autoridad al rey Saúl. Dios le delegó esa autoridad que fuera a hacer la guerra. Pero él pasó por encima de lo que Dios le había dicho. No fue obediente y respetó la autoridad que Dios le había dado en ese momento. Alabado sea el Señor para siempre. Fíjense que cuando nosotros analizamos este verso 3 del capítulo 15, que dice: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Él en ese momento, hermano, no obedeció a lo que se le había dicho. Por eso es importante que cada uno de nosotros entendamos que cuando Dios nos da un patrón para cumplir, hermano, tenemos nosotros que obedecer por encima de lo que sea. Tenemos que obedecer, porque si Dios nos da una orden, nosotros tenemos que obedecer esa orden. Y yo quiero que nosotros entendamos el privilegio que nosotros tenemos como hijos de Dios. Hoy en día, hoy en este momento, se han, hermanos, levantado o se han nombrado y se han orado por unos líderes en este lugar. En este momento, en este año, pueden ser estos hermanos y hermanas que pasaron acá, pero para el próximo año pueden ser uno de ustedes de los que están allí, para que formen parte, hermanos, de este grupo maravilloso y de esa responsabilidad que Dios les ha dado a cada uno de ustedes. Porque nosotros tenemos que saber que la iglesia somos todos. El trabajo debe ser en equipo, no debe ser de un solo hombre, de una sola persona. Y yo quiero que nosotros entendamos de lo que Dios nos ha dado para nosotros este año. Hemos visto, hermano, en este culminar de Chequina, que, hermano, el enemigo se ha querido levantar. Y yo quiero, hermano, que nosotros entendamos que lo que Dios ha de traer para este próximo año ha sido y será un año de bendición. Porque no podemos nosotros hacer, hermano, escuchar de lo que el enemigo está dando en las redes sociales, como estaba diciendo nuestro pastor, que el movimiento se va a acabar, que el movimiento ya está en pecado. Eso es mentira del diablo, eso es lo que quiere el diablo, porque yo quiero decirle que el movimiento está más firme que nunca y el movimiento no está permitiendo ni el pecado ni nada que se le parezca a lo el pecado. Alabado sea Dios para siempre. Pero lo que sucede es lo siguiente, amado. Lo que sucede es lo siguiente: que muchos hombres y mujeres, por ambición, quieren, hermano, tomar control de muchas cosas que Dios no se los ha permitido. Como dijo nuestro pastor, estamos seguros, yo estoy seguro desde que yo llegué a la obra del Movimiento Misionero Mundial en el año 89, yo sí estoy seguro que esta obra nació en el corazón de Dios, y que sí estoy seguro, hermano, de que esta obra la lleva Dios adelante, porque es el mismo Dios quien lleva esta obra. Y nosotros, hermano, no podemos tener ninguna duda en eso. No somos los mejores, pero sí somos un pequeño grupo que Dios ha guardado para este último tiempo, hermano. Somos un pequeño grupo obediente a Dios y a su palabra, obediente a las autoridades que Dios ha delegado y que ha establecido y que ha puesto en esta obra a nivel mundial. Nosotros tenemos, hermano, que seguir orando por esta obra. Porque no, aunque se levante el enemigo, aunque venga como río, hermano, Dios va a levantar bandera de victoria sobre la obra del Movimiento Misionero Mundial. Este hombre, Saúl, hermano, cometió un error. ¿Cuál fue el error? La desobediencia. Mire, cuando el hombre y la mujer
empiezan a desviarse de las directrices, cuando el hombre y la mujer comienzan a desviarse, hermanos, de la autoridad que Dios ha puesto, que Dios ha delegado, empieza el hombre y la mujer, hermano, a tener un declive tremendo espiritualmente. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar primeramente la salvación que Dios nos ha dado. Aquellos líderes que Dios ha levantado dentro de las iglesias, Dios, hermano, los ha levantado con un propósito. Y tenemos nosotros que seguir orientando a esos líderes a que tengan primeramente reverencia delante de Dios. Segundo, que tengan obediencia a Dios y al líder que Dios ha establecido. Porque fíjese que aquí sucedió algo. Samuel fue a darle la orientación, hermano, a Saúl. Pero Saúl no quiso escuchar lo que Dios había determinado para Amalek. Y cometió un error. Y resulta que él cometió un error. Se le había dado una orden que no quiso cumplir. Pero yo quiero que nosotros entendamos, hermano, que Dios sabe el corazón de cada uno de nosotros. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Mire, hay hombres que cometieron errores. En el Génesis nosotros vemos cuál fue, hermano, el pecado de Adán y Eva. La desobediencia también. Fíjense que hay cosas en las cuales se ha perdido puestos de privilegio porque no se ha querido someter a la autoridad que Dios ha delegado o que ha determinado en un ámbito espiritual. Y si nosotros miramos allí, hermano, que Adán y Eva pecaron, nosotros vemos, hermano, que la reina Esther perdió un puesto de privilegio por la desobediencia. Si nosotros nos ponemos a analizar cada uno de estos personajes, que fue la desobediencia, fue hermano, el tema principal de perder puesto de privilegio. Fíjese que la reina Esther, por desobediente, perdió también el reino. Nosotros vemos, hermanos, que Saúl, alabado sea Dios para siempre, por la desobediencia perdió el reino. Pero también nosotros podemos ver, hermano, al rey Nabucodonosor perder el reino por su arrogancia, perder el reino, hermano, por su altivez, por su orgullo. Alabado sea Dios para siempre. Hay hombres y mujeres, hermano, que han perdido puestos de privilegio porque quieren ser grandes. Y aquí en esta obra el único grande se llama Jesucristo, no es más nadie, porque nosotros somos instrumentos de Él. Si es para el Señor, que se oiga, déselo más fuerte. Alabado sea Dios para siempre. Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos, hermano, de no perder ese puesto de privilegio que Dios te ha dado. Un puesto, hermano, que muchos hoy en día quizás lo desprecian solamente por ser hijos de Dios. Han despreciado, no, porque yo soy solamente un creyente, y han despreciado ese puesto de privilegio que Dios les ha dado. Hoy en día nosotros vemos hombres y mujeres, no importa la posición que tenga, alabado sea Dios para siempre. Porque aunque Dios te dé un lugar, hermano, de privilegio, una posición importante, nosotros es cuando más humildes debemos de ser. Alabado sea Dios para siempre. Porque nosotros analizamos la vida de este hombre Nabucodonosor, hermano. Alabado sea Dios para siempre. Fue arrogante. Alabado sea Dios para siempre. Su orgullo, su ambición de grandeza lo llevó a perder el reino por cierto tiempo. Pero nosotros tenemos que saber que el orgullo, la arrogancia no son de Dios, hermano. Amén. El orgullo, dice el diccionario, es estimación propia excesiva, exaltación de sí mismo, es majestad, soberbia, arrogante, altivo. Siempre cree tener la razón
en todo y se cree superior a los demás. Hoy en día, hombres y mujeres han perdido esos puestos de privilegio porque creen que Dios les ha dado una posición, Dios les ha dado, hermano, un lugar de privilegio y ya se creen mayores que los demás, se creen más fuertes que los demás. Pero nosotros en los caminos del Señor somos todos iguales delante de Dios. El nuevo creyente es igual al que tiene 40 y 50 años en el Señor. Por eso es que nosotros tenemos que seguir diciéndole a los hermanos, a la gente, que tiene que vivir, hermano, en obediencia. Tiene que echar a un lado la arrogancia. Tiene que echar a un lado, hermano, el decir: yo, aunque tengo muchos estudios bíblicos, aunque tengo mucha teología, aunque tenga doctorados teológicos, eso no te va a llevar más alto que ningún hermano de la congregación. Por eso es que muchos hoy en día han perdido los puestos de privilegio porque creen que son mayores que los demás. Y nosotros vemos aquí, hermano, a un hombre, rey de Babilonia. Nosotros analizamos la palabra de Dios. Fíjese que Dios le había advertido a él que le venían una prueba muy difícil al rey Nabucodonosor. Y fíjese lo que dice, hermano, allí en el libro de Daniel capítulo 4. Alabado sea Dios para siempre. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con la arrogancia, con la altivez. Alabado sea Dios para siempre. Fíjese que Dios le había revelado en sueño lo que habría de acontecer. Y él no prestó atención, hermano, porque es que muchas veces Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos alerta y muchas veces nosotros no queremos prestarle atención. O cuando se nos habla y se nos dice, muchas veces nosotros nos entra por aquí y nos sale por el otro oído y no le prestamos atención a esas palabras que Dios nos viene hablando y diciendo. Fíjese que ya no les voy a entrar por razón del tiempo de todos los sueños que tuvo. Y hasta que pasaron, hermano, un tiempo determinado. Fíjense que dice la Biblia que pasaron 12 meses. Desde el día que él tuvo el sueño hasta que se cumplió lo que había dicho el Señor. Y dice el verso 30, capítulo 4 de Daniel, verso 30. Y dice allí: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Alabado sea Dios para siempre. Porque muchas veces el hombre, hermano, lo que Dios le da, le bendice, cree que es de él. No es de él, hermano. Todo lo que usted tiene por la misericordia del Señor es porque Dios se lo dio. Todo lo que nosotros tenemos es por la misericordia de Dios. No es por más nadie. No es por mucha fuerza que usted pueda hacer. Alabado sea Dios para siempre. No es, dice allí, alabado sea Dios para siempre, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Muchos hermanos quieren y han querido por los años que les rindan la majestad, la pleitesía. Pero cuando ya Dios ha determinado eso, hermano, que el ser humano, hermanos, Dios ve cuando el ser humano se le llena el corazón de arrogancia. Dios tiene que ir tomando cuenta y es el mismo Dios que va apartando a las personas, hermano. Es el mismo Dios quien va apartando a las personas. Alabado sea Dios para siempre. Y dice el 31, aún estaba la palabra en su boca del rey, en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti.
El reino ha sido quitado de ti. Por la arrogancia, por la altivez, por la soberbia, por la majestad, por la grandeza del hombre. Hoy en día Dios ha quitado lugares de privilegio a hombres porque no le han dado la gloria a Dios. En una ocasión yo escuché a un pastor que ya no está entre nosotros decir: todo lo que yo he hecho, lo he hecho yo. Aquí esta iglesia la he hecho yo. Y uno escucha esas cosas y a uno le da pena ajena, hermano. Le da pena ajena. Porque nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Es por la pura misericordia que Dios nos usa a nosotros. Pero yo quiero decirle que si nosotros no estamos, Dios, hermano, es soberano y puede poner a otro y la obra va a seguir adelante. Porque nosotros, hermanos, somos unos accidentes en la obra. Tenemos que darle gloria a Dios, que Dios nos use en el momento que Dios nos pueda usar. Pero esta obra es de Dios, esta obra no es mía, esta obra no es del hombre, esta obra la lleva el Señor hacia adelante por la pura misericordia de Dios. Y yo quiero, hermano, decirle que hoy en día hay muchos que están corriendo un peligro grave. Muchos quieren perder las oportunidades que Dios les dio por la desobediencia, por la altivez, por la arrogancia. Muchos han perdido puestos de privilegio. Saúl perdió el reino, Esther perdió el reino, Nabucodonosor perdió el reino. Que Dios, hermano, nos ayude a no perder nosotros la salvación que Él nos ha dado y que mucho sacrificio le costó a nuestro amado Salvador Jesucristo. Yo no sé cómo está andando usted en este momento. Yo no lo conozco. Solamente Dios sabe cómo está usted. Si usted está corriendo peligro de perder, hermano, la salvación. Si usted está corriendo peligro, hermano, de perder ese puesto de privilegio. Hay momento, hermano, un momento especial para que Dios pueda ministrar a tu vida. Si Dios, hermano, te ha hablado, si Dios te ha, hermano, te ha estado hablando que tú no puedes seguir por ese camino en el que vas, si estás corriendo peligro, hoy es el momento de decir: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a no perder este puesto de privilegio que tú me has dado. Señor, ayúdame a no perder la salvación que tú me has dado. Ayúdame, Señor, porque no quiero fracasar en este mundo. No quiero fracasar. Y yo quiero decirle, hermano, que Dios va a hacer cosas preciosas con cada uno de nosotros. Si nosotros reconocemos que estamos fallando, si nosotros reconocemos que estamos a punto de perder esa salvación, el Señor nos puede tender la mano. El Señor nos puede ayudar porque todavía hay tiempo. Porque cuando Pedro se estaba hundiendo, él dijo: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Pedro clamó y el Señor le dio la mano y lo sacó. Muchas veces nosotros nos quedamos callados y nosotros, hermanos, nos hundimos. Y muchas veces el creyente se pierde, hermano, en este mundo porque no es capaz de clamar y decir: Señor, sálvame, sálvame que perezco. Hoy es un momento preciso, es un momento, hermano, especial para que Dios, hermano, nos tienda la mano y nos saque de ese momento, de esa situación en la cual nosotros estamos pasando. No perdamos el puesto de privilegio que Dios nos ha dado. Muchos hombres de Dios lo perdieron y hoy en día nosotros vemos de hombres y mujeres que nosotros humanamente respetábamos y admirábamos. Y muchas veces nosotros decíamos: ay, que es bueno ser imitador de ese varón de Dios.
pero que han perdido, hermano, la visión, han perdido el rumbo. Alabado sea Dios para siempre. Y nosotros, hermanos, con dolor en nuestros corazones hemos dicho: de verdad, no podemos poner la mirada en el hombre, porque nosotros, la palabra de Dios nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Alabado sea Dios para siempre. No podemos poner la mirada en el hombre. El hombre siempre nos va a fallar, hermano. Jesucristo nunca nos fallará.